Muy buenos días, les damos la bienvenida al webinar Valoración para el reporte financiero, un análisis del importe recuperable para unidades generadoras de efectivo según las NIF. Agradecemos nos hagan llegar sus consultas a través del botón de Q&A o bien por el chat. Las mismas serán respondidas por nuestros expertos al finalizar la charla. Además, les informamos que cada uno de nuestros expertos se encuentra desde diferentes lugares, por lo que nos disculpamos de antemano por cualquier tema de conexión o comunicación que podamos tener. A continuación, les presento a los expositores. De primera mano contamos con don Giovanni Artavia, él es socio de estrategia de transacciones. Esteban Brenes, él también es Associate Partner de Estrategia y Transacciones, y Ana Ochoa, quien es Senior Manager de Estrategia y Transacciones para el equipo de Evaluation, Modeling and Economics de EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Sin más, le doy la palabra a don Giovanni. Bienvenidos a todos. Muchas gracias, Carolina. Buenos días a todos. Como bien decía Carolina, un poco la idea de hoy es hablarles de lo que es temas de valoración, ¿verdad? Para temas de importe recuperable. Y para la agenda que tenemos es repasar un poquito lo que es la normativa aplicable, generalidades y definiciones relevantes, ¿verdad? Toda lo que es la parte conceptual. Luego, cuando hay indicios o posibles indicios de un deterioro, ¿verdad? ¿Qué señales son las que hay que estar evaluando para ver si hay un indicio de deterioro? ¿Cuándo y cómo se debe efectuar este análisis? Luego, las metodologías de valoración para medir el importe recuperable. Y terminaríamos con unos efectos contables, principalmente lo que es el tema de medición del deterioro, para pasar a la sección de preguntas y respuestas y poder aclarar cualquier duda que ustedes puedan tener. Vamos a ir viendo secciones diferentes cada uno de nosotros, entonces le cedo la palabra a Esteban, que es el que va a iniciar. Sí, buenos días a todos, muchas gracias por su tiempo. Vamos a iniciar conversando un poquito sobre la normativa aplicable a lo que es los análisis de deterioro o de importe recuperable de unidades generadoras de efectivo. En general, bueno, existen las normas internacionales de información financiera, o NIFs, que son una serie, digamos, de pronunciamientos o principios que rigen lo que es la contabilización a nivel internacional para efectos de que los estados financieros sean lo más comparables posibles. Estas normas se componen, digamos, de grupos de pronunciamientos, llamémoslo así. Están los que se denominan NIFs, Normas Internacionales de Información Financiera, los que se llaman Normas Internacionales de Contabilidad, que estos son, digamos, muchos de ellos previos a la emisión de normas internacionales de información financiera, y en este caso puntual tenemos la NIC 36, que habla de deterioro de los activos. Esta norma básicamente lo que da son los lineamientos, los principios para efectos de poder establecer cuándo un activo se recupera o no su valor, pues en función de ciertos indicadores, indicios de deterioro que ya se van a ver más adelante. Y pues como menciona el objetivo, se establece procedimientos que una entidad va a aplicar para efectivamente tener seguridad de que sus activos contabilizados no están por encima del importe que podría recuperarse por ellos, ya sea por su uso o por su disposición. Entonces, vamos a ver un poco ahora a qué aplica y qué no aplica la norma. ¿A quién aplica? Aplica activos tales como propiedad, planta y equipo, propiedades de inversión que se llevan a valor de costo, activos intangibles, goodwill o plusvalía generada en combinaciones de negocios, aplica para subsidiarias asociadas a valor de costo, negocios conjuntos, en este caso joint ventures a valor de costo, o activos a montos revaluados. O sea, todo este tipo de activos que, si bien muchos de ellos son tratados por otras normas, entran para efectos de la recuperabilidad de su valor bajo la sombrilla de la NIC 36. ¿A qué no me aplica? Precisamente porque son activos tratados bajo otra normativa, a lo que son inventarios. En este caso nos aplica la NIC 2, perdón, activos financieros, que en este caso son tratados con la NIF 9.
activos por impuestos diferidos, que los maneja la NIC 12 en este caso, activos procedentes de beneficios empleados, NIC 19, activos surgidos en contratos de construcción, esto más que todo tratado en interpretaciones de la norma, los que están surgidos en contratos de seguros, actualmente la NIF 4, propiedades de inversión a valor razonable, esto lo trata la NIC 40, los biológicos los trata la NIC 41 y los no corrientes sostenidos para la venta que son tratados de acuerdo con la NIF 5. Entonces, cada uno de estos tiene un tratamiento específico muy detallado utilizando estas otras. Poder saber cuándo su valor se recupera y efectivamente estaríamos siendo sujetos a un deterioro de dichos activos. Podemos continuar. Gracias, Esteban. Y buenos días también a todos los participantes. A continuación vamos a mencionar ciertas generalidades de la NIC 36, así como definiciones que son importantes para efectos de llevar a cabo un análisis o prueba de deterioro de valor de activos. Y de repaso, nuevamente, dada la importancia que tiene, es el entendimiento del objetivo que busca la NIC 36 para el registro de los activos. Y es básicamente garantizar que los activos que una empresa tiene contabilizados dentro de su balance no se encuentren registrados a un importe que sea superior a su importe recuperable. ¿Qué quiere decir esto? Que el importe por el cual está registrado en libros un activo tiene que poder ser recuperado por la empresa, ya sea por su venta o por la utilización continuada del activo a lo largo de su vida útil. ¿Qué es lo que nos dice la norma? Si en el caso se presenta una situación en que el importe en libros excede al importe recuperable, el activo presenta un deterioro y la norma requiere que la entidad reconozca en el periodo un deterioro de valor del activo. Esto se ilustra en este resumen de lo que es la prueba o el análisis de deterioro de valor. Y lo que implica es comparar cuál es el importe en libros de un activo contra su importe recuperable. En este caso, en la primera instancia que tenemos la situación que un importe en libros supera a su importe recuperable, tenemos la presencia de un deterioro y debe de reconocerse una pérdida por deterioro de valor dentro del estado financiero. En la segunda instancia, en donde el importe en libros es menor a su importe recuperable, no hay deterioro y no hay que hacer nada adicional respecto a la contabilización del activo por temas de deterioro. Entrando en conceptos específicos que se resumen en la prueba y que son de vital importancia, es el entendimiento de cómo está compuesta la prueba, básicamente. Y es, por un lado, entender cuál es el importe en libros del activo que se está analizando, y que en este caso el importe en libros va a ser el valor contable o el valor por el cual está registrado dentro del balance general este activo, ya considerando netos sus depreciaciones y amortizaciones acumuladas que pudieran aplicar, o incluso considerando ya un efecto neto de cualquier pérdida por deterioro acumulada que se hubiese reconocido previamente. Luego tenemos el siguiente componente que se utiliza para comparar dentro de la prueba de deterioro de valor, y es el importe recuperable del activo. Como se mencionó, el importe recuperable es lo que se esperaría recuperar por parte de la entidad, ya sea por la venta del activo o por el uso continuo del activo en sí. Y la norma lo que requiere es que se identifique el mayor de esos dos valores. No es necesario calcular los dos para una prueba de deterioro, siempre y cuando uno de ellos exceda. Básicamente, si el valor razonable se calcula y excede, es suficiente para concluir la prueba. Si en dado caso no excediera y se determina que el valor en uso es necesario para evaluar y este termina excediendo, también no hay una identificación de deterioro. Entonces, finalmente la normativa, la importancia que da es que uno de estos dos valores tiene que exceder al importe en libros para que no se dé la presencia de deterioro. Más adelante, Giovanni nos va a comentar con mayor detalle las definiciones de valor razonable y de valor en uso,
pero básicamente que valor razonable se define en concordancia con NIF3, que es básicamente el valor o el precio que se esperaría recibir por vender un activo o que se esperaría pagar por cancelar un pasivo en una transacción ordenada entre participantes de mercado a una fecha definida de medición y considerando los costos de disposición o venta del activo. Y valor en uso es el valor presente que se espera obtener por la estimación de los flujos de efectivo futuros que un activo es capaz de brindar para una entidad, producto de su utilización continuada durante la vida útil de este activo. Y seguidamente, el otro concepto relevante dentro de la prueba de deterioro es finalmente la pérdida por deterioro, que sería en el caso primero en que el importe en libros esté excediendo a su importe recuperable. En este caso, la pérdida por deterioro corresponde a esta diferencia en cuanto excede el importe en libros a su importe recuperable. Otros conceptos relevantes que son específicos de la NIC 36 es el concepto. Se define como un grupo de activos identificables más pequeño que genera entradas de efectivo que son independientes o ampliamente independientes de otros activos que posea una entidad o un grupo de activos. En este caso, la UGE se vuelve de vital importancia, dado que la NIC 36 requiere que el análisis de deterioro se efectúe a nivel individual de los activos. Pero hay situaciones en donde, ya sea por las características del activo o porque el mismo no genera flujos de efectivo independientes para poder analizarse o no se puede estimar su importe recuperable de manera independiente, este tiene que ser asignado a una unidad generadora de efectivo y evaluado en un nivel más amplio. Entonces, es por eso que la normativa indica la consideración de unidades generadoras de efectivo para poder llevar a cabo la prueba de deterioro de todos los activos, sobre todo en aquellos casos que no se permita o no se puede evaluar individualmente. Este es el caso particular de la plusvalía adquirida en una combinación de negocios. La plusvalía es lo que se conoce como goodwill y lo que se genera producto de una compra de una empresa, y es un activo que representa los beneficios económicos futuros que una empresa espera obtener o materializar producto de la adquisición de otro negocio. Esto puede ser capturado o visto por medio de las sinergias esperadas, atender a nuevos clientes, desarrollar nuevos productos, tener acceso a nuevas tecnologías, a fuerza laboral capacitada que puede brindar nuevas ideas. Entonces, básicamente es todas aquellas sinergias que resultan producto o que se esperan producto de una adquisición de un negocio. Entonces, dado que la plusvalía que se registra no puede ser medida de manera individual, dado que se asocia con distintos activos, esta plusvalía es medida y analizada para prueba de deterioro a nivel de una unidad generadora de efectivo. Esto para comentar un poco más de detalle en cómo surge la plusvalía en una combinación de negocios. Esto está regido por el marco de la NIF 3 de combinaciones de negocios, en donde se busca asignar el precio pagado por la compra de un negocio entre todos los activos y pasivos que fueron adquiridos. En este caso también se asigna este precio de compra entre todos aquellos activos intangibles también que fueron adquiridos producto de esta combinación de negocios, pero que no necesariamente o que no estaban registrados dentro del balance de la entidad adquirida por ser desarrollados internamente. La NIF 3, al momento de una combinación de negocios, ya permite que el valor razonable de estos activos, si pueden ser identificados y medidos, puedan ser reconocidos dentro del balance. Y la NIF 3 lo que nos indica es, ok, asignen el precio de compra pagado por adquirir la operación entre todos aquellos activos tangibles o intangibles y pasivos tangibles identificados dentro de una transacción de compra. Aquí surgen lo que son activos relacionados con marcas, activos intangibles relacionados con clientes, con contratos, con temas tecnológicos, y finalmente el diferencial que surge al comparar el monto de todos estos activos
comparado contra el precio de compra es lo que resulta siendo la plusvalía o el goodwill, o básicamente esta sinergia esperada que se espera obtener por la adquisición del negocio. Entonces, la NIC 36 lo que nos pide o nos dice es que, dado que no se puede comprobar para deterioro independientemente, la plusvalía tiene que ser asignada a una o varias unidades generadoras de efectivo que se espera se van a beneficiar de las sinergias resultantes de esta transacción. Ya aquí finalmente la entidad que adquiere define cómo se va a destinar la unidad generadora de efectivo, cómo se va a distribuir, siempre que sea bajo consideraciones razonables. Y aquí el análisis de deterioro de la plusvalía se vuelve importante no solo para efectos de cumplimiento con normativa contable, sino que también se vuelve una herramienta valiosa para control interno, para efectos de medir en el paso del tiempo si esta adquisición de compra y esta plusvalía que se origina está manteniendo su valor, si se están capturando las sinergias esperadas o si de pronto no se está materializando la sinergia como se esperaba y se está presentando un potencial riesgo de deterioro. Entonces, esto nos permite analizar el análisis del importe recuperable o la prueba de deterioro que se efectúa. Y seguidamente, bueno, algunas características muy generales de cómo debe estar considerada o calculada o identificada esta unidad generadora de efectivo a la cual se les asignen las plusvalías, es que uno tiene que haber una identificación basada en juicio profesional, con el entendimiento de las características del activo, todos los activos que figuran y se van a beneficiar y generan flujos de efectivo de manera independiente. Y aquí puede influenciar también, por ejemplo, cómo la administración controla y gestiona su operación. Por ejemplo, si segmenta sus productos y servicios por geografía, por zonas específicas dentro de una geografía, por tipo de producto, por perfil de cliente. Entonces, esa información permite entender y analizar y evaluar de mejor forma cómo se esperaría distribuir la plusvalía dentro de las unidades generadoras de efectivo. Pero el otro concepto importante de la UGE es, y eso se va a mencionar más adelante, esta prueba de deterioro se efectúa año con año, sobre todo cuando hay activos intangibles de bien definida y plusvalías asignadas. Entonces la norma lo que pide también es que la forma de cálculo sea consistente año con año, dado que de pronto si se cambia la asignación de la UGE, por ejemplo, en una agrupación diferente, se puede estar corriendo el riesgo de sobreestimar o subestimar un deterioro. Entonces la norma requiere de que sea consistente el cálculo año con año y que si se da un cambio que sea justificado y revelado. Luego, seguidamente, bueno, se tienen que asignar todos los activos que sean directamente atribuibles a la UGE, que ayuden a la generación de flujo de efectivo de esta UGE, ya sea de manera directa o indirecta, como por ejemplo el uso de activos que son comunes para una entidad. Si en dado caso se identifican varias unidades generadoras de efectivo, este activo se tiene que distribuir de una manera ya sea proporcional o consistente en cómo cada unidad utiliza el recurso. Esto puede ser, por ejemplo, un edificio corporativo, una plataforma tecnológica que utilicen todos los productos o servicios. Entonces, la normativa requiere que se asignen todos aquellos activos necesarios para la generación de los flujos de efectivo. Y finalmente, otro componente importante de las UGEs es que tiene que existir una consistencia entre cómo se calcula y define el importe en libros de una unidad generadora de efectivo y su importe recuperable. Es decir, por ejemplo, si dentro del cálculo de importe recuperable de la UGE se determina que el capital de trabajo considera cuentas por pagar y cuentas por pagar relacionadas, estos mismos componentes también tienen que figurar dentro del importe en libros para que haya una consistencia entre cómo está calculado el importe recuperable y los activos que componen su importe en libros. Esto de manera general, ciertos aspectos de lo que define la UGE. Ahora Giovanni nos va a mencionar mayor detalle de los indicios de deterioro y cómo identificarlos. Sí, gracias, Ana. Bueno, básicamente hay dos fuentes, digámoslo así, o dos sí, formas de estar evaluando lo que son indicios de deterioro. Hay tanto fuentes externas como internas a la compañía. Viendo en primera instancia lo que son las fuentes externas,
Tenemos que ver temas, digamos, relacionados con cambios significativos y que inciden directamente, ¿verdad?, de manera adversa en la entidad en temas relacionados con el entorno legal, económico, tecnológico, de mercado. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, si hay un cambio en una regulación que afecte, digamos, un producto que yo vendo, por ejemplo, o que genere ciertas restricciones a un servicio o a un bien, eso puede afectar los flujos futuros que yo espero recibir por el uso de ese bien. El entorno económico es uno muy crítico, ¿verdad? En el tanto, por ejemplo, la economía de un país esté viéndose afectado y su riesgo, digamos, por invertir en ese país también se incremente, eso lógicamente va a tener un efecto tanto en el riesgo percibido, ¿verdad?, en la tasa de descuento, como en la probabilidad de generar los flujos futuros, ¿verdad? Y para darles unos ejemplos, aquí en la región hemos tenido ya casos de análisis relacionados con esto. Por ejemplo, en El Salvador, donde ustedes ven el riesgo país medido tanto por el ENVI como por calificadoras, se ha incrementado en los últimos 2 años. Y digamos, en Honduras también, en los últimos 6 meses, más o menos, ha venido habiendo un incremento también por situaciones particulares de ambos países, ¿verdad?, que hacen o que afectan en los análisis de deterioro que tenemos que efectuar. Lógicamente, estamos hablando de indicios de deterioro. Ya a la hora de hacer el análisis, también ya uno como profesional tiene que ver lo que mencionaba ahora, que sean cambios significativos, que tengan incidencias adversas, que se mantengan en el largo plazo o hasta dónde se van a mantener. Pero ya, digamos, ese es el tema de análisis. En temas tecnológicos, bueno, estamos en un mundo, ¿verdad?, rodeado de tecnología muy cambiante, y entonces pueden haber cambios en el entorno, ¿verdad?, que hagan que nuestros productos, ¿verdad?, nuestros servicios también ya no sean los más atractivos, y por lo tanto eso es de esperar que los flujos futuros también se vean comprometidos. Y entornos de mercado, competencia también, puede haber mucha competencia, puede entrar un competidor nuevo que nos robe participación de mercado y que nos afecte también los flujos futuros. Otro indicio, digamos, de deterioro, son incrementos, bueno, algo muy parecido a lo que estamos viviendo actualmente, ¿verdad?, incrementos en las tasas de interés de mercado o rendimientos de inversiones. Esto nos puede ocasionar no solo un aumento, digamos, en el riesgo percibido por medio de la tasa de descuento, sino también un incremento también en nuestras fuentes de fondeo, ¿verdad? Si las tasas de interés incrementan, también el acceso a los recursos se vuelve más complicado y por lo tanto nos puede afectar el desempeño financiero de la entidad. Luego, para compañías que son públicas, también una disminución de la capitalización bursátil de la entidad. Si tenemos, por ejemplo, cotizada la acción de una compañía y esta baja bastante, incluso hasta por debajo de su valor en libros, obviamente esto es un indicio de que algo está sucediendo en el valor percibido de esta entidad y es un indicio de deterioro. Y también cuando un activo ha disminuido significativamente durante el periodo, más allá, ¿verdad?, de lo que uno esperaría por el uso normal o por el tiempo del activo, ¿verdad? Entonces uno diría, bueno, sí, ese activo con el tiempo debería ir bajando su valor, pero ha bajado más que eso. Entonces esto también es un indicio de que puede haber deterioro en este activo. A nivel de temas internos, hay uno muy claro, ¿verdad? Si hay una obsolescencia o deterioro físico de un activo, ¿verdad?, también más allá de lo que uno esperaría, lógicamente esto es un indicio de deterioro. Y luego cambios significativos, sobre todo en el tema del uso del activo. Por ejemplo, si un activo es ocioso, si hay planes de descontinuación o reestructuración, por ejemplo, que ya sabemos que un activo, ¿verdad?, no se va a utilizar más después de cierto tiempo, lógicamente esto es un indicio de deterioro. También planes bueno, similar al anterior, para disponer del activo antes de la fecha prevista, y la reconsideración también de la vida útil como finita en lugar de indefinida. Si tenemos un activo que es de vida indefinida, pero después de ciertos análisis nos damos cuenta que ya no es indefinido, sino que va a durar solo 10 años o 5 años, eso también es un indicio, ¿verdad?, de deterioro de ese activo. Y luego la expectativa que el rendimiento económico del activo es, o sea, de lo esperado. Esto es porque nosotros esperamos, ¿verdad?, que el activo nos genere un rendimiento económico a través del tiempo.
Si nos damos cuenta que ese rendimiento va siendo cada vez menor, por X o Y razón, digamos, incluyendo flujos de efectivo, por ejemplo, que ya no son lo que esperábamos, ¿verdad? Por cualquier circunstancia, entonces esto es un indicador de que puede haber un indicio de deterioro. Tal vez no necesariamente en un primer año, pero sí que puede ser que a través del paso del tiempo el activo se vaya viendo deteriorado y por lo tanto hay que aplicar los ajustes que mencionábamos anteriormente. Seguimos ahora con Ana, viendo un poquito lo que es cuándo y cómo se efectúa el análisis. Sí, gracias, Giovanni. ¿Qué es lo que nos dice la NIC 36 respecto a cuándo y cómo se tiene que efectuar la prueba? Particularmente, en este caso, estamos definiendo a lo siguiente, cuándo se efectúa la prueba para los siguientes activos específicos, que serían activos intangibles con vidas útiles indefinidas, por ejemplo, como suelen ser las marcas, para activos intangibles que aún no están disponibles para su uso y para unidades generadoras de efectivo que tienen también una alocación de goodwill o plusvalía. Entonces, la normativa lo que nos dice es, ok, cada vez que se presente un indicio de deterioro, según lo que mencionó Giovanni, ya sea de fuentes externas o internas, la entidad tiene que efectuar la prueba de deterioro para efectos de garantizar y velar que estos indicios no estén generando que finalmente el importe en libros del activo supere a su importe recuperable. Entonces, en una primera instancia, cada vez que haya un indicio de deterioro que puede estar impactando, se tiene que efectuar la prueba. Luego, en el caso que no se llegara a dar, digamos, a lo largo de un año, indicios de deterioro de ningún tipo, de igual forma, la norma requiere que para estos 3 activos cubiertos, dada su naturaleza y su mayor perfil de riesgo, que se efectúe la prueba de deterioro anualmente. Esta prueba de deterioro es independientemente haya o no indicios de deterioro. Entonces, esta prueba la define la fecha la administración, según considere conveniente, según su reportería, la forma y el tiempo en que podría tomarle efectuar los análisis. Y la norma lo que pide únicamente es que la fecha de valoración sea la misma cada año. O sea, no importa en qué momento la administración decida efectuar el análisis, siempre y cuando sea en la misma fecha. Y si la entidad posee distintos activos intangibles de vida indefinida o distintas unidades generadoras de efectivo, el análisis se puede hacer para cada uno de estos activos a distintas fechas, siempre y cuando para cada activo se mantenga su misma fecha en cada año. Luego, finalmente, la normativa también dice que al momento o a la fecha de cierre de los estados financieros, la entidad tiene que evaluar si a ese momento no existe un potencial indicio de deterioro. Si existe un indicio de deterioro, caemos en la etapa 1, que si hay presencia de alguno, se tiene que efectuar la prueba nuevamente para garantizar y velar que el registro del activo sea corto y que el importe en libros no esté excediendo su importe recuperable. Los otros activos que no están cubiertos en esta filmina, que son la propiedad planta equipo, las propiedades de inversión o los activos intangibles con vida útil definida. Para esto la norma lo que requiere básicamente es que la prueba se efectúe únicamente si hay indicios de deterioro y a la fecha de cierre de los estados financieros que evalúe si hay indicios de deterioro o no. Para estos activos que mencioné recién no es necesario efectuar la prueba anualmente. Y luego, de manera general o de resumen, cómo se efectúa la prueba de análisis, básicamente es similar a lo que se estuvo mencionando anteriormente. Como una primera instancia, esta es la prueba que se efectúa cuando hay presencia de indicios de deterioro, no es la prueba anual. En este caso, primero una entidad parte identifica si existen indicios de deterioro a la fecha que se está analizando o durante el año en algún momento. Si no hay indicios de deterioro, no es necesario hacer la prueba ni nada adicional. Si sí hay indicios de deterioro, la entidad primero tiene que entender, ok, si el activo produce flujos de efectivo independientes o no. Si no genera flujos de efectivo independientes, se tiene que identificar y asignar a su UGE correspondiente y analizar a nivel de deterioro, a nivel de UGE. Si sí genera flujos de efectivo que son independientes, el activo se evalúa de manera individual y específica del activo. Y luego se procede a calcular
el importe recuperable del activo. Esto nos va a mencionar Giovanni más adelante la forma de cálculo con más detalle. ¿Okay? Al tener el importe recuperable del activo, se compara contra su importe en libros, y si en este caso el importe en libros del activo no excede a su importe recuperable, no hay deterioro y no hay que hacer nada adicional. En este caso, si sí excede el importe en libros a su importe recuperable, se tiene que registrar y reconocer un deterioro. Esto es parecido a lo mencionado anteriormente, pero es la prueba anual que se requiere hacer para los activos intangibles de vida indefinida o de las unidades generadoras de efectivo con plusvalía asignada. En este caso, dado que es una prueba anual obligatoria que se hace, no es necesario que existan en este momento indicadores de deterioro. Se pasa directamente a hacer el análisis de la prueba, pero obviamente siempre es importante el tener presente y analizar cuáles son estos potenciales indicios de deterioro que pudieran de pronto estar presentes dentro de la unidad generadora de efectivo o del activo para poderlo analizar con la lupa correspondiente. Entonces, en este caso se procede específicamente, si tenemos una asignación de plusvalía a una unidad generadora de efectivo, a asignarla, y se procede posteriormente al cálculo de su importe recuperable. Si es un activo intangible de vida indefinida, dado que se calcula de manera, si se calcula de manera independiente, se procede a su cálculo directamente. Y nuevamente, de manera de resumen, se calcula cuál es el importe recuperable del activo o se compara contra su importe en libros, y en este caso, si el importe en libros excede a su importe, no excede a su importe recuperable, no hay deterioro, y si sí lo excede, hay que registrar un deterioro, que Esteban también más adelante nos va a ampliar sobre la forma del registro del deterioro en caso se dé esta condición. Y le cedo la palabra a Giovanni para que nos comente sobre el detalle de las metodologías para calcular el importe recuperable. Sí, bueno, como mencionaba Ana anteriormente, tenemos que ver, ¿verdad?, si el importe en libros es mayor al importe recuperable o es menor para ver si hay deterioro o no hay deterioro. Pero entonces, ¿cómo se define o cómo se calcula este importe recuperable? Para eso la norma establece dos formas, ¿verdad?, que es el mayor entre el valor razonable menos los costos de venta y el valor en uso. Vamos a explicar un poquito qué consiste cada uno de estos. ¿Verdad? El valor razonable, Ana lo anticipó un poco, es, ¿verdad?, de acuerdo a cómo se define, es el precio que recibiría un vendedor, perdón, se recibiría por vender un activo, o que se pagaría por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes de mercado en una fecha específica de medición. Aquí hay algo muy importante, que estamos hablando, ¿verdad?, de participantes de mercado. Esto lo que establece es que tenemos que buscar referencias, ¿verdad?, de lo que haría un tercero, ¿verdad?, en el mercado para definir el valor de la unidad generadora de efectivo. Y esto se puede hacer con base en tres metodologías, ¿verdad? O tres enfoques, que son el enfoque de ingresos, el enfoque de mercado y el enfoque de costos, que vamos a ver ahora en detalle. Sin embargo, es importante también mencionar antes de eso que a veces estos enfoques, por más que uno trate de aproximarlos, por temas de acceso a información, ¿verdad?, sobre todo en nuestra región, no es tan sencillo poder medir el valor razonable. Y en esos casos, el valor en uso se vuelve como la norma, digámoslo así, en nuestra región, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo es que se puede determinar ese valor razonable y en el caso en que aplique, por supuesto, es mejor hacer la estimación. Tenemos en el enfoque de ingresos, ¿verdad?, que lo que se utiliza es el flujo de efectivo descontado, ¿verdad?, típicamente lo que es la metodología usual en el enfoque de ingresos, que lo que nos ayuda es a reflejar la capacidad que tiene un activo para generar ingresos a futuro, ¿verdad?, o flujos de efectivo en el futuro. Y lo que pasa es que mencionaba ahora, ¿verdad?, que no es el típico, digamos, enfoque de ingresos simplemente que tomo digamos, mi compañía o mi unidad generadora de efectivo y trato de ver los flujos que me genera, sino que tengo que verlo, como mencionaba, como lo vería un participante de mercado, como lo vería un tercero,
¿verdad? ¿Qué márgenes, por ejemplo, podría tener este negocio? ¿Qué rentabilidad podría tener? Entonces, buscar una referencia de cuál sería el punto de vista de un participante del mercado. El otro enfoque es el enfoque de mercado, que se basa mucho, ¿verdad? Ya en activos similares que han sido vendidos o están a la venta en mercados relevantes. O sea, es más como referencia. Y también en compañías los famosos múltiplos de mercado, ¿verdad? Que es lo que podría pagar un tercero también en función a lo que se transan en activos similares en el mercado. Este es uno muy, digamos, muy relevante porque al final es una medida muy transparente, digámoslo de esa forma, porque uno va al mercado, si mi compañía es pública, lógicamente ahí voy a tener un precio, ¿verdad? De referencia de lo que la gente está percibiendo. Y si tengo un activo muy similar, también podría tener una referencia de lo que podría valer mi compañía de acuerdo a la perspectiva del mercado y los terceros, ¿verdad? Sin embargo, tenemos el mismo inconveniente que mencionábamos antes de que nuestros mercados no son tan desarrollados y por lo tanto a veces se dificulta hacer un análisis de este tipo, por más ajustes que uno trate de hacer para tropicalizar, ¿verdad? estos indicadores. Y el último, el enfoque de costo, ¿verdad? Es un valor más de reproducción o reposición del activo y se basa más en que un inversionista, digamos, no pagaría más por un activo que el costo de reemplazar dicho activo. Esto tiene mucho que ver con temas, digamos, más a veces de que hay que replicar, por ejemplo, no sé, un tema de construcción o un tema, digamos, de alguna tecnología que hay que volver a crear o algo por el estilo, ¿verdad? Pero, digamos, es un valor generalmente menor, ¿verdad? De los que podría arrojar un enfoque de ingresos o un enfoque de mercado. Entonces, como mencionaba, bueno, es la norma decía el mayor entre este valor razonable menos los costos de venta y el valor en uso. El valor en uso, ¿verdad? Que mencionaba que posiblemente que se utilice un poco más, es el valor presente de los flujos futuros que se espera obtener de un activo unidad generadora de efectivo. O sea, ya esto es específicamente el activo que yo tengo, ¿cuáles serían entonces esos flujos que espero recibir? Entonces, con base en esto, lo que uno tiene que hacer es una estimación de esos flujos de efectivo, ¿verdad? Todo lo que son las entradas, las salidas futuras del uso del activo y del uso en un periodo, ¿verdad? De tiempo y también en su disposición final. Si el activo se va a vender, por ejemplo, se va a disponer de él a 10 años, considerar un precio de salida, o si es de bien definida, digamos, entonces calcular una perpetuidad, ¿verdad? Luego se debe aplicar una tasa de descuento, ¿verdad? También para reflejar el valor presente de esos flujos futuros que estamos estimando. Y después también cualquier otro aspecto asociado con el activo, que puede ser temas de liquidez, incertidumbre, que pueden afectar los flujos o la misma tasa de descuento. Lo que sí es importante es que uno cuando calcula estos flujos de efectivo futuros, no debe reflejar, por ejemplo, temas como reestructuraciones futuras que la entidad no se ha comprometido todavía. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, que yo diga, bueno, dentro de 3 años yo voy a hacer una reestructuración de mi negocio y voy a mejorar los márgenes y voy a bajar estos gastos. O sea, si eso no existe actualmente, no está en proceso, no ha sido aprobado por la Junta Directiva, ¿verdad? Es algo que todavía no se tiene certeza, digamos así, de que va a suceder, no debe considerarse en el análisis de valor en uso, ni tampoco mejoras o aumentos en el rendimiento de los activos, ¿verdad? Asumir, por ejemplo, que un activo al cabo de 2 años me va a rendir más, ¿verdad? Claro, si nosotros estamos haciendo una inversión hoy y esa inversión va a tener un efecto, un rendimiento de un activo, por supuesto que eso se puede considerar. Está la inversión y está el rendimiento. Pero no solamente de asumir que mi activo va a ser más rentable o va a tener un mejor rendimiento en el cabo de ciertos periodos. Entonces, estos son, digamos, como mencionábamos, las metodologías que la norma, digamos, establece también para lo que es el valor o definir el valor de la unidad de la UGE, la unidad generadora de efectivo. Ahora vamos a ver con Esteban algunos temas de lo que puede ser medición de deterioro y efectos contables del. Gracias, Giovanni.
Bueno, vamos a ver. Todos estos ejercicios precisamente y el propósito de la norma es efectivamente tener claridad de que los activos, y ya lo hemos mencionado antes, efectivamente recuperan su valor o están contabilizados por un valor que efectivamente se puede recuperar. Entonces, una vez que hemos determinado si efectivamente, habiendo efectuado la medición, concluimos que hay un deterioro, que hay una pérdida por deterioro, como te menciono un poco acá, el importe en libros del activo que se esté evaluando se reduce hasta que llegue a su importe recuperable. Siempre y cuando efectivamente el importe recuperable que venga por el mayor del valor razonable menos costos de venta o el valor en uso, cualquiera de esos dos, o el que se aplique, sea menor que el monto que está contabilizado. Esta pérdida por deterioro se reconoce inmediatamente en los resultados. Esto no se difiere, no va para cuentas de patrimonio con temporalidad. Una vez que se efectúe el cálculo y se determine que hay un deterioro, pues la contracuenta a la reducción del activo es pues básicamente una pérdida. En el caso de activos, por ejemplo, que son tratados bajo NIC 16, que han sido revaluados con anterioridad, si los mismos son sujetos a deterioro, pues la primera cuenta que se afecta sería el superávit por revaluación. No así el activo directamente, sino su cuenta de superávit. Ahora, también cuando vemos aquí un poco más gráficamente la pérdida por deterioro en unidades generadoras de efectivo, en principio, como mencionaba Ana al inicio, la unidad generadora de efectivo es un grupo de activos, el más pequeño, que me genera flujos independientes de otro, y pues se debe probar su importe recuperable para ver si la porción de goodwill que está registrada pudiera estar deteriorada. Entonces, en la primera columna vemos la configuración de la unidad generadora de efectivo. Si por algún motivo la unidad estuviera deteriorada, que sería la segunda columna, pues básicamente se le da de baja a una pérdida por deterioro a ese goodwill que estuviera siendo afectado. Si por A o por B o por alguna circunstancia resulta que el importe recuperable todavía es mucho más bajo, tiene una afectación mayor, por un poco relacionado con los indicios y las circunstancias que mencionaba Joan, y este importe recuperable me afecta goodwill y todavía es más bajo que el valor de los activos de esa UGE, más allá del goodwill, lo que hay que hacer es efectivamente dar de baja, primero el goodwill, que es siempre lo primero que se va, y dos, dar de baja a los activos tangibles e intangibles en una forma prorrateada. Y esto es importante también porque se debe evaluar cuál es, digamos, si aparte del goodwill sabemos que es posible identificar un activo puntual que es el que me está generando ese deterioro, pues se hace la evaluación. Entonces, de si ese activo y si es el conjunto de activos en general, pues tengo que dar de baja en una forma prorrata la pérdida por deterioro. Entonces, son consideraciones importantes de cara a que efectivamente un importe recuperable de una unidad generadora de efectivo pudiera consumirse el goodwill más otros activos. Eso es un poco, digamos, el mensaje de este slide. Podemos avanzar. ¿Qué pasa con el deterioro? Para ciertos activos distintos de la plusvalía, el deterioro se puede reversar. Puede haber en temas, llámese, digamos, de propiedad, planta y equipo, algunas propiedades o algunas maquinarias, digamos, específicas, algunos otros activos, en tiendas, unidad generadora de efectivo, que hayan perdido su valor, que si hay circunstancias que resulta que afectaron su valor por algún tipo de temporalidad y se invirtieron esas situaciones, una pérdida por deterioro se puede revertir, excepto la plusvalía. La normativa internacional sí es específica y es muy rigurosa en eso, de que el goodwill no se revierte. Una vez que el goodwill se deteriora, no se puede devolver. Pero ¿qué puede pasar? Digamos, hay elementos tales como aumento en valor de mercado de los activos, cambios favorables en el entorno tecnológico,
reducciones en las tasas de interés o tasas de descuento, mejoras en el mayor y mejor uso de ese activo para el efecto, digamos, de su utilización y que me dan mejoras en el rendimiento. Entonces, si vemos que esto ha cambiado, pues se nos puede activar la posibilidad de volver a hacer, digamos, el análisis de importe recuperable y ver que efectivamente, si este activo cumple con que su valor recuperable es mucho mayor a su valor pues registrado, se puede revertir la pérdida por deterioro, siempre y cuando el valor de ese activo llegue a incrementarse hasta el monto en el que estaba previo al momento en que se detectó y se calculó su deterioro inicial. Entonces, yo tengo un activo que valía 100, se me deterioró a 80 y resulta que su valor se recupera a 120, yo lo puedo llevar a 100. Eso es lo que me permite la normativa contable. Igual, se abona una cuenta de resultados, el efecto, y pues con su contrapartida en el incremento de efectivo. Y en una unidad generadora de efectivo, si hemos deteriorado activos más allá del goodwill, que no se puede reversar, los otros activos, pues se recuperarían cada uno proporcionalmente. Eso es un poco el mensaje en cuanto a la reversión del deterioro, de la pérdida por deterioro. ¿Qué se revela? Básicamente se debe revelar en los estados financieros importe de pérdidas por deterioro que se han registrado en el estado de resultados, importe de las reversiones de pérdidas que se hayan reconocido, todo indicando, digamos, la naturaleza y los elementos por los cuales se dieron, importe de pérdidas de activos que se dieron, digamos, a activos que fueron revaluados, y las que se reconocieron también a nivel de reversión de dichas pérdidas para activos revaluados. En este caso, la plusvalía adquirida también, que no sea asignada a una unidad generadora de efectivo, indicar el monto y las razones. También para UGES con asignación de plusvalía y con activos de vida indefinida, importe en libros y las bases y los juicios para determinación de su importe recuperable. Siempre es bueno definir, digamos, los supuestos. Y para los que se hayan reconocido o revertido pérdidas, indicar hechos, circunstancias, los montos que se dieron o se revirtieron, la descripción y el segmento principal al que pertenece esa unidad generadora de efectivos si fuera aplicable. Entonces, finalmente, pues el objetivo, como se ha planteado en esto, la revelación obviamente y los efectos contables son lo que vamos a presentar para el lector en el estado financiero, y de tal manera que el lector pueda comprender este proceso que se dio en cuanto al análisis del importe recuperable de un activo, que es lo que hemos venido conversando. Si mi importe en libros mayor a su importe recuperable, tengo un efecto de deterioro, caso contrario no lo hay, y mis formas de medirlo, básicamente atendiendo igual a la normativa internacional, pues son valor razonable menos los costos de venta y valor en uso. Y lo importante es que efectivamente el lector pueda entender que los activos y pasivos, y en este caso principalmente activos, estén registrados a sus valores recuperables. Y con esto pues concluimos básicamente nuestra presentación, y quisiéramos pues ver si tienen alguna consulta, pues que con mucho gusto los panelistas estaríamos atendiendo. Contamos con varias preguntitas. Dice, entiendo que el goodwill debe ser asignado a las UGES correspondientes sobre la cual existen sinergias y que dicho goodwill está sujeto a las pruebas anualmente que pueden ser a una fecha distinta al cierre. Supongamos que en el primer trimestre del año, trimestre del año. Mi pregunta es si cuando se realizó la prueba de deterioro del goodwill, el deterioro es mayor al mismo goodwill y por lo tanto el impacto afecta a otros activos fijos. Debo de volver a hacer y documentar el análisis de indicios para los mismos activos fijos al final del periodo. Vamos a ver, en el caso que efectivamente yo tengo un deterioro tal que me desaparece goodwill y me toca los otros activos, pues lo importante acá
de qué ha pasado con esos activos, porque pudiera darse que puede existir una reversión de ese valor. O sea, si siempre digamos, a excepción de las que son anuales, que pues hay que cumplirlas anualmente, en el caso de los otros activos, lo importante es ir monitoreando ese tema de los indicios. Y si efectivamente, pues las condiciones, entiéndase que al final del periodo no han cambiado y más bien el negocio pues va más complicado, pues hay que tener un poco de cautela y revisar si esos indicios efectivamente pudieran significar ya sea o un deterioro mayor o si por el contrario las condiciones mejoraron, perdí una cartera de clientes importante, recuperé o más bien obtuve clientes nuevos y el negocio pues está teniendo un florecimiento y las condiciones mejoran, pues podría haber indicios de que efectivamente el valor de dichos activos pudiera ser recuperado. Siempre es bueno al final del periodo el análisis de indicios, definitivamente, es recomendado. Muchas gracias. También nos preguntan, en una cadena de restaurantes en distintos países, el análisis aquí explicado, ¿se aplica a cada uno de los restaurantes o unidades de negocio? Vamos. Hay de todo. Vamos a ver, hay compañías que lo aplican desde una perspectiva geográfica, que de su perspectiva, digamos, o su manejo, su control gerencial, lo hace a nivel, digamos, un poco más granulado. Entonces, se puede dar el caso en que efectivamente, si yo tengo en un mismo país, en diferentes zonas, ubicaciones en donde unas me generan mayor producción que otras, pasa mucho, por ejemplo, en cadenas de farmacias, en donde a veces se abre un punto que no me genera un resultado tan bueno, y cuando vemos, no sé, a los 2, 3 meses, se lo cerraron porque precisamente no generó eso. Entonces va muy en función del control gerencial que se quiere efectuar sobre dichos activos. Ahora, la ventaja de hacerlo granulado, y si pensamos en unidad generadora de efectivo, pues un punto en una cadena de restaurantes pudiera ser una unidad que me genera flujos muy independientemente de otras, y más si tenemos diferencias en zonas. Ya si estamos hablando de grupos muy grandes, usualmente tienden a manejarse con análisis geográficos o por provincias, por ejemplo. Sí, tal vez para complementar lo que dice Esteban, eso último es muy importante, porque si yo tengo pocos, digamos, restaurantes, que es el ejemplo aquí, puede ser que yo maneje independientemente, pero si tengo muchos, se me puede complicar un poco y podría ir a manejarlo por geografía. Y entonces ahí yo vería si la geografía, ¿verdad? La zona, es la que está teniendo un mal desempeño o es solamente el punto de venta. ¿Verdad? Pero al final todo esto depende de cómo yo defina la unidad generadora de efectivo. Si lo defino como zonas geográficas, si lo defino como una sola entidad, si lo defino como punto de venta. Por eso, como mencionábamos al inicio, eso es muy importante, la definición que se le dé a esa unidad generadora de efectivo. Inclusive, y complementando la respuesta de Giovanni, yo puedo tener una unidad generadora o grupos de unidades generadoras. Entonces, va muy alineado al tema de control gerencial. No solo, lo bonito de esto es que esto no es solo un tema meramente contable, sino que me alinea precisamente el control de gestión de la compañía. Muchas gracias. También nos dicen, este tipo de información sería mucho más fácil, mucho más eficientemente utilizada si existieran en las exposiciones, por ejemplo, prácticas, o sea, ejemplos prácticos de cada concepto. A nivel teórico también les cuesta un poquito más la comprensión, entonces ahí nos están recomendando un poquito ejemplos prácticos para esto. Tal vez en próximos webinars podríamos hacerlo, Francisco. Muchas gracias por la recomendación. Adicionalmente nos preguntan, ¿es posible revertir un deterioro del goodwill calculado en EFF intermedios? Vamos a ver, el tema con los estados financieros intermedios es que yo puedo omitir y a veces, digamos, los efectos que se dan en los negocios no necesariamente cambian tan rápido. Entonces, puede haber negocios con ciclos un poquito más lentos, llamémoslo así, que pudieran, digamos, me pudieran, por decirlo así, dar una indicación
por decirlo así, que el negocio está teniendo una evolución favorable o desfavorable. No sé si posterior a haber aplicado un deterioro, por ejemplo, 3 meses o 4 meses sean suficientes como para poder volver a hacer un ejercicio que pudiera hacer revertir algo. Si yo tengo, por ejemplo, una cartera de clientes de las cuales de un momento a otro pierdo el 50%, ¿qué tan probable es que yo esa cartera o algún evento que haya tenido la compañía la pueda recuperar dentro de un periodo intermedio? Usualmente lleva un poco más de tiempo ejercer, digamos, las labores de captura de cliente y de promoción, temas de imagen, o sea, va muy en función a nivel, digamos, de los ciclos. Por eso es que se requiere inicialmente que sea anual. ¿Qué es lo que sugiere la norma? Si las compañías quieren hacer un monitoreo más detallado y cuentan con los recursos para efectuar análisis pues más seguidos en el año o mayores análisis, es un tema también de considerar el costo-beneficio, que también la norma plantea que cuál es el costo-beneficio, digamos, del esfuerzo en cuanto a realizar los análisis de una manera con mayor periodicidad. Pero sí está más complicado a nivel de estados financieros interinos durante el año. Muchas gracias. De momento no tenemos más consultas en el Q&A. No sé si alguien más quisiera escribirnos algo, puede hacérnoslo saber. Y si no, acá están los contactos de nuestros expositores en caso de que quisieran hacerle alguna consulta adicional, algo más personal o más adaptado a su negocio y no quisiera hacerlo en vivo. Sin más, ir agradeciéndole a todos los expositores por el espacio y a ustedes por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias a todos. De parte de EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana, les deseamos un excelente día. Muchas gracias. Buenos Hasta luego.